Buenas tardes compañeras, compañeros, profesor. El día de hoy voy a estar hablando de un tema muy controversial y particular. ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Es un libro escrito por Darío Rojas, el cual se nos presentó en clases acompañado de una exposición que presentó en San Antonio. En esta exposición iba desglosando las ideas de su libro y se nos planteó una actividad, la cual consistía en responder una serie de preguntas de acuerdo a las ideas que iba entramando Darío Rojas. Yo en lo personal elegí la sección 2 y la pregunta empieza con: ¿Por qué el purismo estaría equivocado? muchas gracias, desconocida. Interesante pregunta. La historia de la lengua converge en corrientes diferentes debido a que se basa en una lengua la cual se va acompañando de muchas otras. En lo personal, nosotros hablamos el español o el castellano. Este es una ramificación del latín, el cual se hablaba en la península ibérica, siendo más concreto en el reino medieval de Castilla. Pero ¿cuánto ha pasado desde ese entonces hasta ahora? Bastante, y no solo hablando en términos de tiempo. De por medio han pasado enfermedades, catástrofes, guerras y conquistas que trasladan un idioma hasta el otro extremo del planeta. Y en este extremo del planeta ya existen costumbres, ya existen culturas, un dialecto en una sociedad establecida. Esto genera que la mezcla de ambas sociedades, de ambas culturas, caigan en un abismo de diferencias, ya que estamos hablando del español de Latinoamérica versus el castellano del reino medieval de Castilla. Entonces, sabiendo esto, ¿existe algún parentesco entre el español que se habla allá y el español latino? Por supuesto. Y es que es tan fácil como entender que el español de España está lleno de expresiones nigerianas, de neologismos propios de allá, de chistes gitanos, de referencias valencianas, tanto así como en Chile existen acepciones que se usan del Spanglish, préstamos que utilizamos, insultos argentinos, saludos en japonés, expresiones en mapudungún. Y esto se remite tan fácil como entender que cada idioma necesita hacer préstamos lingüísticos, necesita usar expresiones de otras partes, ya que se tiene que adaptar a cualquier contexto, tiene que tener la capacidad de ser flexible, porque la lengua antes que todo trata de comunicar, trata de expresar. Entonces, yo tengo que ser capaz tanto de contarle un chisme a un vecino como poder hacer una exposición en clase. Y el purismo va todo en contra de esto, ya que por definición, el purismo es una corriente la cual vela por el mantenimiento de una doctrina que no acepta cambios, que está en busca de una pureza idílica que finalmente no existe. Y esto contrapone directamente lo que tiene que ser la lengua, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, y es lo que siempre pasa. Por eso está erróneo, por eso está equivocado. Y no solamente es que esté equivocado, sino que si tú aceptas el purismo es porque estás renegando tu identidad. ¿Qué relación habría entre purismo y xenofobia? Excelente pregunta. Siguiendo con este tema de la negación identitaria sobre el purismo lingüístico, encontramos esquejes atribuibles al no reconocimiento de una cultura, junto a la segregación y una suerte de patriotismo del habla, el cual vela y protege los valores del origen de las palabras y del territorio en el que se originó la lengua en particular. Siguiendo con esta idea del purismo lingüístico, nos encontramos un punto de inflexión entre las fronteras idiomáticas y el significado. Aquí esto entra a correr como una corriente arcaica que se contrapone bastante a la situación en la cual se encuentra el mundo, ya que todo está interconectado. Bueno, desde este punto vamos a entender la relación que existe entre el purismo y la xenofobia. Para hacernos una idea, la RAE define la xenofobia como el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Y bajo el alero de todo lo que hemos estado hablando, vendría siendo algo así como el rechazo profundo hacia cualquier expresión importada o hacia cualquier atisbo de un origen diferente a la lengua mater. No es extraño escuchar expresiones como "qué chistoso cómo hablan esos negritos" o "no les entiendo nada a los peruanos cuando se pueden hablar rapidito", con el bien de o hermetizar
el castellano tradicional, o bien para mantener el acento de cada país correspondiente intacto. Porque aquí las palabras son algo más que lexemas ordenados. Dan a entender un origen, un estatus social, un color de piel. Y el purismo no hace nada más que generar odio, negatividad. Porque ¿cuál sería el motivo y el ahínco que existe por mantener algo tan extenso como lo es una lengua en un sitio de nicho? Las respuestas van a ser poco claras siempre. Porque la lengua es una simbiosis de lenguas. Porque el mundo tiene préstamos culturales. Porque se relaciona todo el tiempo. Entonces, esto deja de entrar en vigor, ya que solamente genera fronteras, ya que solamente separa, no crea, destruye. Y la xenofobia es la representación de lo que se trata de obviar, porque no le hace ningún bien a la sociedad, porque trata de separar, de segregar. ¿Qué determina la influencia de una lengua en otra? Excelente pregunta. Para determinar la influencia de una lengua en otra, tendríamos que hacer un trabajo sumamente arduo y extenso, dado que hay que entender cómo se origina, dónde se origina y cómo aplica en la actualidad. Sin embargo, en este proceso perderíamos la pista de muchos aspectos, ya que la lengua no pide permiso para entrar en otra y no es selectiva. Entonces nos podríamos hacer una idea de que la población hablante determina de manera casi inconsciente con qué se queda y con qué no. Aún con todos estos inconvenientes, nos podemos hacer un mapa mental a partir, por ejemplo, del léxico de los aborígenes. Sí, a partir, claramente, desde la comunicación hispanohablante, situamos, por ejemplo, ciertas palabras del náhuatl, como el chocolate, que hasta el día de hoy aplican de manera global. Es una palabra o un término que se usa con frecuencia. Y esto no pasa en todas las culturas. Y esto se explica de una manera súper sencilla, como lo es que tenían buena relación con sus conquistadores. Y esto no pasa en todas las culturas y no pasó en todos los países, sin dudarlo. Esto tiene que ver mucho con la forma en la que llegaron los conquistadores y la forma en la que la recibieron los pueblos. Por ejemplo, aquí en Chile estuvieron los mapuches, que los mapuches desde un comienzo estuvieron en desacuerdo con las políticas que se les plantearon y resolvieron todo de una manera bélica, teniendo un conflicto que según ellos dura hasta la actualidad. Y los españoles respondieron de una manera igual de agresiva o peor, teniendo en cuenta que promulgaron leyes mediante la corona española y apoyados por la Iglesia Católica de castigar y prohibir la lengua aborigen de nicho que se estaba creando en ese entonces, y se les castigaba mediante las torturas que tanto acostumbraban a hacer, que tanto les gustaba hacer quizás. Y esto genera una contraposición entre hacer un sincretismo o mestizaje cultural o cercar la cultura de dos lenguas. Entonces, si nosotros queremos determinar la influencia de una lengua en otra, tenemos que tener en cuenta los procesos sociales que ocurren, los cambios culturales y la disposición del gobierno de turno. Y frente a esto, no se puede negar la comunicación de una civilización con otra, porque simplemente no se puede erradicar un legado que deja la lengua, ya que ésta sucede por procesos incalculables del momento. Sucede, y eso no se puede cambiar. Entonces, si nosotros siguiéramos este patrón, el cual se establece de seguir la comunicación sin que existan estos roces del habla, seríamos hasta el día de hoy hijos ilustres de la corona española, hablando o seseando en la sala, y no chilenos copuchando en el libro.